Bienvenidos a todos, episodio 49, par de veintes, hoy se graba. ¿Cómo de que no, Ruby? ¿Cómo estás? Buen día, mano, ¿cómo andamos? Muy bien, muy, Sí, muy buenos días a sí, todos, güey. audiencia, ¿cómo están? Pues una semana muy, al menos para mí muy linda, relajada. Sí, estuvo chida, ¿no? Estuvo Fuimos a echar la tranquilona. reta. Sí, No, ganamos. Ganamos vamos, porque vamos en penúltimo lugar. hicimos equipo. Vamos en penúltimo lugar, pero aclarando que no somos el último porque el último, pues, no se No se presentó. presentó, ¿no? Entonces, Entonces, son último por default, pero nos fue, pues bien. Pasé la primera No, vez al tranquilo. menos en mi experiencia, tenía como 4 o 5 años que no Yo jugaba también tenía fucho. como 3 años que no jugaba. Sí. Entonces, Entonces, pues ya, como buen señor nos metieron nos metieron una patiza. hasta lo que no. O No, sea, tampoco. sí. Pero bueno, Ruby, ¿cómo te ha ido? O sea, bien, relajado, qué bueno, güey. Bien, por fin he tenido tiempo también para ver varias cosas. Yo no, güey, no sé qué me ha pasado, güey. Bueno, no, sí, me comentabas que estabas viendo estas cosas de Egipto. Sí, pero es algo que eso es como lo de siempre, güey. Siempre veo cosas de Egipto. O sea, genuinamente, güey, no sé por qué, güey, me gusta mucho, güey, ver todos esos documentales de O sea, te ocupas arqueología. Disney para ver Nat Geo. Sí, güey, sí. O sea, también veo Disney, Ya. pero sí, o sea, todo lo de Egipto, igual, o sea, todo lo de arqueología, güey. O sea, Ujú. Chichén, misterios, los secretos de la Biblia, o sea, todo este tipo de cosas de los mayas me gusta mucho, güey. No sé por qué. No sé por qué, pero me entretiene muchísimo, güey. Y obviamente, Espero que sean buenos, güey, porque la otra vez me recomendaste un documental no, sí, ese sí era muy malo, de güey. O sea, Atlántida, yo sí. creo que, ¿sabes por qué te lo recomendé, güey? Creo que me dejé llevar por el rush de que era lo primero que veía de Disney Plus, güey. Fue como, Ya. pero, pero sí, güey, sí es muy malo, güey. Y me dejé llevar porque era James Cameron. Pero no, güey, o sea, último que te recomendé, güey, de los secretos del Rey Tut. Ajá. Joya, güey. Si no lo han visto, Disney Plus, Nat Geo, Los secretos del Rey Tut, güey. Me Obviamente dio es de lo que curiosidad. más hay documentales, porque obviamente es de lo que más se estudia, de Egipto, güey, y de todo, el antiguo Egipto y todo. Y hay cosas curiosonas respecto a Chichén, respecto a los mayas y toda esta zona. Pero es más También está como lindo, eso. güey. Siento que lo ha abarcado más History Channel, ¿no? Con los alienígenas ancestrales y toda Sí, esa fíjate onda. que los documentales de Nat Geo respecto a eso no son malos, Ujú. pero tampoco son como los que se avientan con los egipcios. Ya, O sí. sea, sí con Egipto sí le echan más galleta, güey. Pues que también, o sea, estaba viendo fotos del que me comentabas, este museo, el Del de... Museo de Internet, del Está Gran Museo del Cairo. impresionante, es una Está cosa que impresionante, te güey. cagas. Sí. Sí. No, sí está loquísimo. O sea, de verdad, vean fotos, vean ese documental de los secretos del rey Tutankamón. Está cañón. Mudan las cosas, las pertenencias del rey Tutankamón al Gran Museo del Cairo. Ujú. Y no, güey, es una locura, güey. O sea, todo, visualmente, históricamente. Me imagino. Sí. Le traigo muchas ganas al Cairo. Es lo que contamos, ¿verdad? Sí, Sé de buena fuente que Egipto, en general, Cairo no es caro, pero el problema es llegar. el problema es llegar al Sí, Cairo, sí. ¿no? Pero ya dicen que estando allá no está tan. Tan prohibitivo. Sí. Entonces, pues sí, güey, yo no sé qué obsesión tengo con la vida de este cabrón. Principalmente de Tutankamón, güey. Yo creo que es por el tanto misterio que hay respecto, güey. Y es que es algo exótico. O sea, para nosotros, de este Sí, lado del mundo, sí es bastante exótico. claro. Estoy segurísimo que si le preguntas a un europeo, por ejemplo, a un británico o a Le alguien impresiona propio, más esta parte. Y es que no totalmente. es tanto eso, güey. Yo creo que también es justamente, güey, lo que pasa, güey. Aquí, en la arqueología que se hizo durante México y todo esto, no se encontraron esas madres, güey. O sea, no encontrabas esculturas de oro sólido y no encontrabas tanta opulencia. Que no digo que no la haya habido Yo en digo que ese sí. tiempo, claramente. Pero los saqueos, los robos, y no digo de delincuencia organizada, sino de aquellos tiempos, güey. O sea, se ultrajaban cosas a lo loco, güey. Pero es que Los también, españoles se llevaron un chingo. o sea, creo a eso iba, o sea, influyó un poco la conquista, pero también creo que influyó el hecho de que tenemos relativamente menos de un siglo cuidando nuestra propia historia, o sea, el INAH y todo Exactamente. eso. A lo que voy, británicos, por ejemplo, hace 300 años ya cuidaban las cosas de las que también saquearon, pero toda esta parte del norte de África, el propio Egipto, hace 500 años era Egipto, México hace 500 años no era México, era Nueva España, ¿no? Sí. Entonces, también creo que va un poco por ahí. Sí, obviamente, güey. Entonces, obviamente llama la atención ver tanto, güey. Te digo, no es que no haya habido, Sí. sino es que ya no está. Sí, y genuinamente nosotros como crecimos con esto, o sea, mayas, aztecas, eh,
culturas. lo vemos un poco más cercanos y ya no nos impresiona tanto. No quiere decir que no es impresionante, sino particularmente no nos impresiona tanto por algo que no conocemos, ¿no? Pero si le preguntas a un europeo, viene y ve las esculturas y las Las pirámides pirámides. mayas y se vuelve loco. No, las pirámides, las junglas, los cenotes, los sacrificios, toda esta Sí, idea sí, locochona sobre la muerte que traemos históricamente, sí. pues, está bien chida, güey. Entonces, perdón, nos desviamos, Sí, un pero poquito. Sí. dense esos documentales, vean sobre esas cosas. Pero curiosamente va un poco de la mano con el tema que tenemos hoy, que es Sí, basado en hechos reales. basado en hechos reales. Sí. ¿De qué va un poco? Bueno, queremos, Películas de terror. No, no es cierto, no. No, no es cierto. no, queríamos hablar un poco de, tomando como pretexto que hemos visto relativamente reciente, un montón de películas anglosajonas basadas en hechos Sí, reales. En mi particular caso estoy viendo la serie de Winning Time, la que está basada en el éxito de los Lakers y cómo fue que llegaron a ser el equipo más grande de los 80 en el básquetbol. Y también que tenemos muy frescas películas como el caso de Richard Jewell, dirigida por Clint Eastwood, exacto, El Lobo de Wall Street, todas esas, ¿no? Bombshell. Entonces nos preguntamos, ¿qué sucede con el cine, ni siquiera hispano, el cine mexicano? Vamos a hacer un Ajá. poco más local porque hablar de Hispanoamérica es complicado. Sí, porque es hablar de todo el cine y no, es muy difícil, güey. Sí, y cada quien tiene géneros diferentes. Sí. ¿Qué sucede en México? Que este tipo de películas basadas en hechos reales no se dan. Sí, no, no de casos particulares, güey. Ajá, no tenemos cosas particulares o sí, No, claro porque, que los tenemos, güey. pero a lo que voy, o sea, tenemos películas basadas en hechos reales, no de un caso particular, sino de una generalidad, Sí. ¿no? Que no está mal, pero hay algo que no se siente, que no termina de Es lo que te cuajar. decía, güey, antes de grabar, güey. Por si no lo saben, ojalá grabáramos siempre par de 20 antes de grabar, porque siempre solemos Sí, platicar sí, sí, sí. y decimos muchas cosas que consideramos interesantes y todo, y ya a la hora de grabar se nos llegan a olvidar. Pero te mencionaba antes, güey, no sé si es algo ya cultural en México, o sea, particularmente en México, güey, Ujú. porque este, no sé si sea respeto, eh, decencia, miedo, un montón de cosas que decimos, ¿por qué no nos atrevemos a hablar de Ujú. y hacer una películas de ese tipo basadas en hechos reales? Y de un caso particular. Exactamente, güey, o sea, es lo que te comentaba, güey, hasta hace apenas 2 escasos años, güey, se atrevieron a tocar la figura de Porfirio Díaz y nada más de pasada con el baile de los 41, güey. Sí. ¿Y pero cuánto tiempo tuvo que pasar para que se pudiera medio nombrar el nombre de Porfirio Sí, Díaz, güey? y la peli es muy buena. Le fue relativamente mal en taquilla, no... Exacto, güey, la gente la dio por tocar personajes como Porfirio Díaz. Sí, sí, sí. Entonces es como, ¿qué necesitamos en México para, pues para aventarnos a hacer ese tipo de cosas, güey? Casos particulares, ¿por qué? Porque sabemos que Luis Estrada, la misma Tatiana Huesuas, este año recién, Luis Fernando Frías con Ya no estoy aquí, o sea, tocan ciertas particularidades de la sociedad y síntomas y enfermedades de nuestra sociedad Ujú. y hacen películas, Sí. lo cual se agradece porque son muy buenas, güey. Incluso ahorita Ruiz Palacios, ahorita con una noche, no, se llama una película de policías, ¿no? Ajá, O sí. sea, Pero también agarra una generalidad y lo plasma. Sí. exactamente, güey. Que, ojo, también quisiera hacer el comentario de que a menos Tatiana Hueso y Fernando Frías son documentalistas convertidos a ficción. Sí, Entonces, no propiamente no tienen una formación de ficción. Que sus películas son muy buenas, pero vuelvo un poco lo mismo. Eh, Caen en este recurso de hablar de una generalidad sin tocar un tema en específico, porque hay tantos casos de uno mismo, tantos casos de abuso sexual, tantos casos de pobreza extrema, que creo que es imposible también abordar tratarlos. un tema en específico, ¿no? Y Pero, también güey, entendiendo que México, hay casos muy claro, fuertes de los que se pueden hablar. No los quiero mencionar, güey, porque pues, también es meternos en morbos y cosas sí, así, que no claro, es la idea del programa, pero de que existen casos en particular, güey, que merecen ser ni siquiera retratados, contados, güey, desde otros tipos de perspectivas, más allá de la de un documental.
No porque el documental no te ofrezca información buena ni nada, Pero es güey, exactamente sino diferente. es hacer otro tipo de cine, es hacer Sí, otro ejercicio del cine. sí. Y a lo mejor, es lo que te decía, no sé si culturalmente estemos listos para sanar esas heridas y poderlas retratar con la visión de un director que se atreva a sanar esas heridas y poder decirles, bueno, yo así interpreto esta historia. Ahí les va. Primeros problemas que iban a hacer. Este, ay, Cantinflas. Lo hizo un español. Sí, O sí, sí. sea, crítica siempre iba a haber, güey. Sí. Entonces, ¿hasta qué momento vamos a aceptar la visión de un director respecto a un caso en concreto y respetarla? Porque respetamos el documental. México es muy buen documentalista, güey. Sí, es potencia, yo diría que es potencia. Sí, o sea, México hace muy bien el documental, pero este tipo de ejercicios no los hacen. Estados Unidos, todo lo contrario. Se avienta otro tipo de documentales, Los documentales académicos, digamos, exactamente, güey. ¿no? O sea, Pero sí se atreve a hacer este tipo de cuestiones. sí, Y sí, sí. entonces es como, sabemos que hay diferencias culturales entre México y Estados Unidos, pero ¿qué es lo que está deteniendo a México, güey? Porque aparte en Estados Unidos, o sea, perdón la comparación, pero es la industria más grande que tenemos más cerca. Entonces la comparación es casi Sí, involuntaria. sí, perdón. Pero lo siento que en Estados Unidos sucede que este tipo de cine, por muy de nicho que sea, por poco dramático o por poco espectacular que sea, porque tampoco son superhéroes, sí es Sí, redituable. claro que es redituable, güey. Cosa que en México no. No, O sea, en México todavía, por decir, estamos a expensas de fideicomisos públicos, ¿no? Que no están mal, es un inicio. Estamos en otro escalón a comparación de los anglosajones. Pero la bronca es esa. O sea, que con poco presupuesto, que con poca recaudación, tampoco se puede hacer mucho. sí, güey, o sea, evidentemente no es redituable porque sí no existe la industria privada tan fuerte como todo para poder hacer este tipo de proyectos. Pero igual, creo que tampoco, y creo que también se valdría a lo mejor si, a lo mejor teniendo una tercera persona aquí que nos hubiera podido comentar, Ujú. que le supieran más ese tema. A lo mejor tampoco hay interés, güey. Es que también a eso quería un poco la conversación. ¿Es un problema o es un recurso? Porque ejemplos tenemos un chingo, ¿no? Sí, Pero recientemente está Ya no estoy aquí, está Noche de Fuego, las o sea, películas de Luis Estrada, todas las películas de Estrada. Y si te vas más para atrás, Rojo Amanecer, ¿no? Que fue un sí. madrazo y todo eso. Pero todas caen en lo mismo. Es una generalidad, ¿Es es un una problema? ficción Ajá, que habla de una generalidad. sí. No es basado en hechos reales. Y tienes casos como Miss Bala. Bueno, sí es basado en hechos reales, pero muchos hechos. Ajá, sí, 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 sí. O sea, no uno Sí, el particular. común denominador, ¿no? Sí. Y tienes casos como Miss Bala, recientemente por poner un ejemplo, en donde le fue pésimo en taquilla y son de esas pocas películas basadas en un hecho real, ¿no? O ni siquiera hablando de cine, hablemos de series. Narcos, por ejemplo, Narcos México, ¿no? Está basada en una generalidad de narco, ¿no? Que sí de vez en cuando toma ciertos nombres Sí. obvios, pero no es un caso en específico, sino... No, incluso, güey, yo creo que que también ay, habría que estudiarlo más y platicarlo con más gente. ¿Sabes por qué? No porque ay, ya no valga la pena hablarlo, güey. Sino porque sí me gustaría escuchar este tipo de opiniones que ahorita tú me puedes dar, güey. Eh, ¿Realmente qué tan interesado está el mexicano en saber una historia en particular, güey? Te voy a decir por qué, güey. Porque si hay ejemplos. Ujú. ¿Y qué pasa con esos ejemplos? No son precisamente en hechos basados en hechos reales, pero son películas que abordan una historia en particular. ¿Qué es lo que dice la gente? Son aburridas, güey. ¿Yo para qué quiero saber la historia de esa persona, güey? Bueno, también depende del ritmo, por ejemplo. Pues claro, 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 claro. Pero, por ejemplo, a mí me llega a la mente Roma. Ujú. Roma de Cuarón, güey. A mí qué más me da la vida de esta señora, güey. No, y hay que aceptar Está aburridísima. hay que aceptar que la gente fue a ver Roma porque era de Cuarón. Y porque sonaba que iba a estar en el Oscar y porque todo. Ajá. Sí, por toda la faramaya, Pero a mí no qué tanto más me por la da. historia. Sí, a mí qué más me da. Otra película que se me ocurre, güey. Se llama Guachicolero. No sé si la has visto. No, La historia de un no. chavo que se tiene que dedicar al guachicol. Obviamente, me imaginaba por dónde iba. Y ya, ajá. Te lo platica y te muestra una realidad Sí. de un chavo viviendo esto. Y es como, pinche película aburrida. Nadie la vio.
Es otra película fuertísima, sin señas particulares. Otro caso en particular de una mujer que no les ponen nombre porque esas personas tienen millones de nombres. Claro. Una persona, una madre buscando un hijo, Sí, sí. una hija, güey. Esa mujer representaba a todo México, güey. Nadie la vio. Sí, Porque sí, son sí. aburridas, güey. Ahora también, Porque son aburridas. creo que tenemos el caso contrario. Películas que han demostrado que por la propia historia, y eso es lo que también quería llegar, son atractivas. Por ejemplo, La Civil, que se va a estrenar ahorita en un par de Ah, semanas. no, apenas se va a estrenar. Yo ya la vi. Chale, güey. Pinche reproducción libre me destantea de los calendarios oficiales. Todo mal, todo mal. Bueno, ahora que apenas se va a estrenar, ¿no? Ya han levantado un montón de ¿La quieres ver? expectativa. Ah, ya. Sí, claro. Ah, yo la tengo. Ok, eso vamos a comentarlo después. Pero sí que no, pero bueno, luego platicamos. A lo que voy, son esas películas que por la propia historia han levantado un montón de expectativa. Cosa que sucede con las películas anglosajonas que hemos comentado antes. Por ejemplo, The Big Short, ¿no? Boomshell. La propia historia por sí es atractiva. Exactamente. Y es que México se cansa de cosas por qué contar, güey. Güey, es surrealista. Sí, México Es se podría surrealista. hartar de historias que Sí. contar. Y a ver, seamos honestos. Todos estos ejemplos que mencioné de películas y todo, La Civil que acabas de mencionar, hay otra en Netflix que no me acuerdo cómo se llama, muy mal actuada, pero igual otro ejercicio de estos, y tienen el común denominador de la delincuencia y la inseguridad, Ujú. ¿no? Que sí sabemos que es un problema bastante fuerte en México y bastante latente, pero por ejemplo, Boomshell no es como que en Estados Unidos no haya ese tipo de problemas. Sí, ¿no? No es que en Estados Unidos no haya, pero ya hay casos y este tipo de casos que yo estoy seguro que hablar de acoso y hablar de todo en industrias televisivas fuertes en México, también te cansas, güey. Pues La Libertad Negra de Luis de Llano. O Exactamente, güey. sea, Exactamente, güey. Y ahorita lo único que las cuenta es Jordi Rosado, güey. a qué nivel digamos que Jordi Rosado tiene... No, obvio no, güey. Pues estuvo bien horrible su entrevista, güey. Sí supiste todo el desmadre, O sea, ¿no? sé que es mal entrevistador, pero Es muy incisivo, güey, a lo pendejo, pero... sí, porque también le sacó la sopa que iba para gobernador en Quintana Roo, ¿cómo se llamaba? Roberto Palazuelos. Exacto, o sea, dices, algo está haciendo bien el señor, Por ¿no? eso te digo. Y No, no me gusta su contenido, pero admito que pero pues tiene rating. sí, claro, güey, y lo sabe, güey. Sí, hasta él mismo ha hecho sus propios anuncios, güey. Entonces, bueno, pero bueno, eso es otro caso, Jordi Rosado, güey. Pero a lo que voy es a todo esto, güey, ¿no? Es como que hay de muchos temas que Sí, se tienen que hablar en México. Solo se hablan de algunos, lo cual no está mal, se tienen que hablar, güey. Aclaro eso, güey. Pero tenemos para contar, güey. ahora también, yo agregaría un problema. El hecho de que no solo es hacer películas, sino es que se exhiban películas. Es que Porque, ese es otro. Tenemos monopolizado ese tipo de sí, cosas, porque güey. de hecho, si ustedes checan el anuario estadístico del IMCINE, hay un dato muy relevante que es, tantas películas se produjeron y de estas películas que se estrenaron, tantas, un porcentaje, vamos a decir un número, no sé, 80, ¿no? Se estrenaron únicamente en la Cineteca Nacional, ¿no? Sí. Y es como, se estrenó, formalmente se estrenó. ¿Con cuántas copias salió? ¿Con cuánto Ah, güey, o sea, alcance? Esa es la bronca. aceptémoslo, las cosas como son, güey. En el cine mexicano hay mucha porquería, güey. Y Mm, no hablo del cine, sino hablo de la industria. bueno, sí, Hablo de la industria, no hablo de la película, no hablo del producto, güey. sí. O sea, lo que voy es como, si yo quisiera hacer una película sobre el acoso que se vive en Televisa, ¿dónde la exhibo, güey? Sí, eso es complicado. ¿Dónde la exhibo, güey? Si yo quiero hacer un caso sobre todos los miles de feminicidios que hay diario y hay en todo un pinche país, ¿dónde la exhibes? Sí, sí, sí. Pleitos de intereses, pleitos políticos y ni siquiera es cosas del director, güey. A lo mejor hemos tratado mal el tema, güey. De estas películas hay miles que no las van a exhibir jamás. Sí, claro. Que por ahí está el intento de Filmin Latino, pero pues va todavía muy, No deja muy, de muy, rendir cuentas muy a en un pañales. instituto público, güey. Sí, también esa es la bronca. Entonces, ese es el problema, güey. Que el sistema está podrido, güey.
Sí, sí, sí. Y no hablaba del cine. Pues, sí. Y sí me enojé, güey, porque sí es molesto, güey. Sí es feo, güey, que no se pueda. Y es que si ya entras en el problema de la distribución es un tema un poco más complejo, ¿no? Porque también Claro. a los propios distribuidores los ata de manos el TLC. Sí. Es como, porque el TLC le dio voz a empresas gringas para opinar y aparte votar. Tratado de libre comercio. Exacto, sí. Oh, es básico ya también, no mames ya. Te diré. Bueno, sí. O sea, empresas gringas tienen opinión, tienen voz y voto de lo que se exhibe y cómo se exhibe en México. O sea, para mí sí es real que Disney tenga un voto y opinión sobre cuántas películas mexicanas se exhiben en los cines. Y lo peor, que tenga los derechos, porque se lo dio el TLC, de presionar a las distribuidoras mexicanas para decir, si, si, si vas a exhibir más películas mexicanas, te quito mi película. Y el TLC les dio las herramientas para presionar. Es como, Ujú. ¿cómo por qué chingados? Sí, güey. O sea, pero insisto, es un tema mucho más complejo y admito que es un tema muy particular de México porque no sucede en otras industrias. No. O sea, otro tipo de porquerías habrá. Bueno, es el tema con la distribución, pero creo que es también tema para Sí, otro esos episodio. son otros temas, güey. O sea, lamentablemente son temas que hemos querido abordar en otras ocasiones, pero como te digo, güey, a veces se nos ha complicado, güey, por diversas cosas. También mucho tiene que ver que no sabemos todo de todo. Claro. Entonces, siempre, pues vamos a intentar empezar un par de veintes a promover, invitar más gente, cada vez más gente, para que nos pueda ilustrar más en este tipo de cosas. Sí, y que aparte aquí en Jalapa hay gente Bastante que co- capaz. y que conoce mucho del tema, Sí, claro. ¿no? O sea, tan solo toda la gente que trabaja en el IBEC o muy particularmente en el Ágora, Sí, que de un tiempo a la fecha se han dedicado mucho al cine. sí. Cuestión que aunque agradezco se me hace paradójica, ¿no? Que el Ágora esté promoviendo el cine. Yo no hubiera pensado que es un espacio para eso, pero qué bien que lo están haciendo, la verdad. Sí, 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 sí. Están ocupando los recursos creo que bastante bien. Que por eso tienen por ahí un ciclo de cine ambulante muy, muy interesante. Pero bueno, a lo que voy, hay gente bastante capaz y bastante preparada aquí en Jalapa como para que nos hablen De esto, del ¿no? tema, Mejor. ¿no? Porque sí son temas bastante complejos. Eh, es muy reduccionista pensar el sistema está podrido y No, claro, que claro. es una realidad, pero es muy reduccionista aseverarlo así. ¿Y por qué las cosas salen así? Pues porque está podrido el sistema, ¿no? Creo que hay mucho más que desmenuzar del tema. Sí, sí, sí. También nosotros hablamos desde nuestra particular opinión, desde nuestra particular teorización de lo conocido e ignorando muchas cosas. Entonces, es simplemente eso, la subjetividad de Rubén y la subjetividad mía en un podcast. Sí. Y también reconociendo que llegamos hasta cierto punto. ¿No? Sí, Porque, sí, sí, o no sea, hay que cruzar ciertas líneas, no porque no se tengan que hablar, sino porque si no sabemos bien de todas ellas, mejor sí. no tocarlas, ¿no? Pero Ruby, pues muchas gracias, güey. Programa. Se me fue en chinga. Sí, a mí también, güey. Programa fuerte, güey. Sí, entre los egipcios y Y esto, güey. Sí, se fue ya media hora. Sí, no manches, pero estuvo bien, ¿no? Ojalá hayan llegado hasta aquí. La neta se Sí, agradece. ojalá, porque sí, la neta, seamos honestos, ya, pongámonos mamones. Sí estuvo chido el Sí, episodio. estuvo chido esto, la verdad, lo disfruté bastante. Sí, ¿no? güey, sí, estuvo bonito, güey. Vamos a trabajar justamente en los invitados, ya les iremos Sí. avisando en redes sociales quiénes van a estar. Sí. Y pues nada. Síganos en redes, TikTok, Instagram, Facebook, Par de Veintes y YouTube. Suscríbanse al canal, Spotify, Par de Veintes. Y pues Carlitos, como cada semanita, un gusto platicar contigo. Y esto fue Par de Veintes.